Hola a todos, son las 6 p.m. En París, 6 p.m. En Lille, en el norte de Francia, y es un con gran placer darles la bienvenida al seminario web de ICSI de hoy. Esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica. Soy Mohamed Moti de la Universidad de la Sorbona y el Hospital Saint-Antoine en París, en Francia. El seminario web de hoy está dedicado al manejo de los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, SMD, y este tema es de importancia crítica ya que los SMD de alto riesgo, como saben, siguen siendo un desafío formidable en hematología, exigiendo enfoques innovadores, pero también perspectivas de expertos. Y estamos verdaderamente honrados de contar con el profesor Ibrahim Yacoub Aga del Hospital Universitario de Lille, en Francia. Es una autoridad líder en el campo y tiene una amplia experiencia y contribuciones notables que han influido en nuestra comprensión de los SMD de alto riesgo y su manejo. Y creo que la dedicación del profesor Yacoub Aga para avanzar en la práctica clínica y la investigación lo convierte en un recurso invaluable para nuestra comunidad de hematología. Ha ocupado posiciones de liderazgo a nivel nacional como expresidente de la Sociedad Francesa de Hematología, pero también dentro de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula, EBMT, como presidente del grupo de trabajo y el actual del Comité Global sobre Práctica y Armonización. Y eso refleja su como compromiso con dar forma al futuro de la hematología y el trasplante de células madre o a escala global. Su visión y compromiso con el campo son ampliamente reconocidos, así que esperamos una presentación interesante y les animo a participar activamente con sus preguntas y comentarios durante toda esta sesión. Así que gracias de nuevo por acompañarnos hoy y por favor, únanse a mí en dando la bienvenida al profesor Ibrahim Yacoub. Ibrahim, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profesor Moti. Soy lo suficientemente afortunado de tener esta oportunidad con este webinar de la Coacademia Internacional o de Hematología Clínica. Así que, como profesor Moti, ¿qué es la ayuda? El tema de hoy es la gestión del síndrome de mielodisplasia de alto riesgo. ¿Dónde nos encontramos? Así que, hola a todos. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. Primero que nada, frente a un paciente con SMD necesitas hacer el diagnóstico de, síndrome mielodisplásico. Hoy en día tenemos dos clasificaciones para la mielodisplasia. Realmente lamento esto porque en estas enfermedades tan difíciles me encantaría tener solo una clasificación. Pero está bien, ahora tenemos dos. Y lo que es nuevo con estas dos clasificaciones es realmente la integración de criterios genéticos junto con la morfología para definir SMD, subgrupos y LMA. Así que las dos clasificaciones son similares, pero tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, cuando tienes LMA, definiendo la genética independientemente de los blastos de médula ósea o sangre periférica. Así que como puedes ver aquí solíamos clasificar esto como SMD. Ahora, con la modificación genética, podemos diagnosticar a este paciente como teniendo LMA. Pero hay una diferencia entre las dos clasificaciones. Uno
unidad solo o modificación genética. Modificación o alteración, pero para la otra necesitas al menos un 10% más de blastos. Y con respecto al tratamiento, nuestros criterios de recaída, porque ahora, ¿quién? Tenemos para esta subcategoría el diagnóstico de SMD. Por supuesto, mientras que para la otra ISMD y ML. Así que es un poco difícil navegar entre estas dos clasificaciones. Y, ¿sabes? Para IML necesitas tener a tu paciente lograr la remisión completa antes del trasplante, mientras que para SMD no es necesariamente así. Sin embargo, es un poco difícil. Tratar al paciente no son las cosas más importantes. Lo importante es cómo definir los SMD de alto riesgo. Entonces, ¿qué forma de sistema de puntuación usar? De hecho, hace unos años, un panel internacional de expertos de varias sociedades recomendó usar la puntuación de riesgo IPSS-R. Así que solo les recordaré esto. Entonces tenemos 5 categorías: baja, muy baja y baja. Se refiere a SMD de menor riesgo con una supervivencia media que varía de 5 a 10 años aproximadamente. Y un 25% de AML alrededor de 10 años. Tenemos este grupo intermedio con una supervivencia media de 3 años. Así que es largo y no largo al mismo tiempo. Esto está un poco en el medio y por supuesto de mayor riesgo. Es SMD alto y muy alto con una supervivencia media que varía de unos pocos meses a un año y medio. Más recientemente, la alteración molecular se convirtió en parte del sistema de puntuación. Entonces, con el desarrollo del IPSSM, ¿cómo lo hicieron? De hecho, comenzaron con una cohorte de casi 3,000 pacientes y observaron la alteración citocinética, la observaron. 41 de los pacientes con alteración citogenética con SMD, es decir, 60% sin alteración citogenética, y el 90% de los pacientes tenía al menos una mutación genética para SMD. Entonces, con todo esto, pudieron clasificar a los pacientes en 6 categorías: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Y cuando observamos el número de mutaciones conductoras, ya sabes, más mutaciones, cuantas más mutaciones presenta el paciente, más corta es la supervivencia. ¿Cómo usar esto en la práctica diaria? Yo diría, entonces tienes esta aplicación, así que puedes ver aquí, espero que puedas ver mi ratón. Entonces, datos clínicos y datos citogenéticos y moleculares, y vas y tendrás algo específico para tu paciente. Con la puntuación ORCR-IPSM, IPSR y supervivencia libre de leucemia, supervivencia general, etc. Así que esto es algo muy práctico y moderno, diría yo, porque integramos la alteración genética dentro de la alteración. Sin embargo, no todas las características clínicas pueden ser clasificadas usando esto. Así que necesitamos más y más experiencia, yo diría, para cubrir todos los aspectos del SMD. Entonces, si miramos para comparar el IPS con IPSER e IPSM, de hecho, puedes ver aquí, los pacientes de mayor riesgo eran aquellos con intermedio alto 2 para IPSS y muy alto y alto, tal vez intermedio para IPSS-R, y muy alto y moderadamente alto para IPSS-M. Hay algunos cambios entre los pacientes clasificados como alto en IPSS y solo alto en IPSS-R, IPSS-M. Pero sí, miras, de hecho,
Podemos cambiar la clasificación para parte de los pacientes, divides a los pacientes entre MDS de mayor riesgo y menor riesgo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia en SMD? Por supuesto, necesitamos mejorar la calidad de vida del paciente, tratar la anemia y otras citopenias. Cuando esté indicado, por supuesto, evitar la primera aparición o aparición de complicaciones infecciosas, evitar la aparición de complicaciones hemorrágicas y evitar la sobrecarga de hierro y otras complicaciones que puedan ocurrir debido al tratamiento. Y, por supuesto, necesitamos manejar situaciones de riesgo como la cirugía. Usted, como un clínico o hematólogo, recibirá alguna llamada de un cirujano o anestesiólogo diciendo, hola, necesitamos eh, um, operar a este paciente con SMD. ¿Qué podemos hacer para las plaquetas, neutropenia, etcétera? Así que necesita manejar esto. Por supuesto, extender la supervivencia es el objetivo principal, es decir, minimizar el riesgo de leucemia aguda. Sí, apuntamos a la cura, por supuesto. Oh, necesita optar por el trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Así que comenzaré esta presentación con la conclusión. Esta es mi conclusión, diría yo. Entonces, tiene su SMD confirmado con los criterios de la OMS o ICC y luego necesita ver si su paciente está en mayor riesgo o no, usando IPSCM o IPSCM. Por lo tanto, recomendamos IPSCM hoy en día, pero no está disponible en todos los centros de hematología. IPSME sigue siendo un sistema de puntuación válido para esos pacientes. Y luego, si su paciente es elegible para el trasplante alogénico, procede al trasplante. Si su paciente no es elegible por edad, comorbilidades o cualquier otra razón, entonces tiene el estándar de atención. ¿Qué tiene como estándar de atención? Tiene agentes hipometilantes y combinaciones basadas en agentes hipometilantes. ¿Por qué? Supuesto, enfrentando esta enfermedad desafiante, le recomendamos incluir a su paciente en ensayos clínicos siempre que sea posible. Por supuesto, porque realmente necesitamos avanzar en este campo. Así que ahora, estos son los 4 estudios retrospectivos y prospectivos. Compararon la supuesta plantación de clases contra el estándar de atención o sin trasplante. Como puede ver aquí, el trasplante alogénico dio mejores resultados que el estándar de atención. Y si observa este estudio francés, al principio tiene exactamente la misma curva de supervivencia entre los pacientes que recibieron trasplante o no. Y a los 2 años podemos ver aquí este plató al 40% de supervivencia. Entonces, el beneficio del trasplante alogénico se hizo visible y después de 2 años y fue el mismo resultado o se ha observado en otros estudios. Así que definitivamente el trasplante alogénico de células es aún la única opción correctiva en pacientes con SMD de alto riesgo. Sin embargo, la gran mayoría de esos pacientes tienen más de 70-74 años. Es decir, son increíbles. No pueden ser candidatos para un trasplante de régimen. Solo una pequeña parte puede ser candidata para el trasplante. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? Así que, para los pacientes no elegibles para alogénico, necesitamos dar el estándar de cuidado. De hecho, lo que tenemos agentes hipotensores. Si recuerdas, este estudio, ASANESO-1, publicado en 2009, fue el primer estudio que demostró un beneficio en la supervivencia de los pacientes con azacitidina frente al tratamiento convencional. Y basado en este estudio, la azacitidina
se convirtió en un estándar de cuidado y fue aprobada, ya sabes, a nivel mundial. Sin embargo, desde entonces ha sido un desafío reproducir los datos de supervivencia observados en este estudio, ya sea con metaanálisis subsecuentes, así como un estudio aleatorizado reciente, y podemos estimar la supervivencia media con EISA entre 13 a 19 meses. Así que necesitamos tener esto en cuenta. Entonces, con EISA podemos apuntar entre 13 a 19 meses de supervivencia media. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar estos resultados? Así que muchos estudios hemos realizado combinaciones basadas en alta contaminación, tratando de elegir al ganador con aprendizaje para cumplir, volunostat, etcétera, y diferentes mecanismos de acción, etcétera. Desafortunadamente, todos estos estudios fueron negativos. Es decir, los MDs de mayor riesgo son realmente difíciles de tratar. Te daré un ejemplo del estudio. Así que realmente comenzamos a tener algunos resultados prometedores con este estudio de fase 1B y la combinación de magronima. Pero con azacitidina, como puedes ver aquí, muy buena respuesta. Y supervivencia general con mediana no rica, ¿sabes? Así que fue algo muy importante. Y, basados en estos resultados alentadores y prometedores, un estudio de fase 3 fue realizado comparando la combinación de magronimab con PESA versus PESA placebo. Desafortunadamente, como puedes ver aquí, este estudio fue descontinuado porque la eficacia no es tan clara. Porque esto es EISA con placebo y esta es la combinación de magronumab y azacitidina. Y toxidiprofi no estaba a favor de estas nuevas combinaciones. Así que teníamos mucha esperanza con la fase 2, pero así que con la fase 3 ahora no podemos decir que seguiremos con esta combinación para MDS. Ahora, otro resultado alentador es la eficacia y seguridad de venetoclax más azacitidina en pacientes con MDS de alto riesgo. De hecho, esta combinación es un estándar de cuidado para AML y es pacientes ancianos. ¿Sabes? Si queríamos ver si esto es efectivo en pacientes con MDS de alto riesgo. Entonces, después de escalar la dosis para la cohorte de expansión fue venetoclax 400 miligramos durante 14 días por ciclo, no 28, y azacitidina en dosis estándar 75 miligramos por metro cuadrado 7 días seguidos. Analizaron 170. Paciente, como puedes ver aquí. Entonces, para la respuesta general es como el 80%. Pero lo que es importante para nosotros es la remisión completa, porque ya sabes, la remisión medular o de médula no significa algo. En la práctica de clínica, ¿sabes? Porque si tu paciente todavía necesita transfusiones, etcétera, es bueno, no es algo bueno, pero realmente necesitamos una máquina computarizada. Es un paciente de cada 3, lo cual es muy, muy alentador aquí. Y si miras, la supervivencia media es de 26 meses. Recuerda que con EISA está entre 13 y 19, así que varía de 18 a 51 meses. Y lo que es importante para los pacientes con SMD es con la tasa de conversión. Es algo así como el 40% de los pacientes que dependían de transfusiones se volvieron independientes de transfusiones y, al final, se observó dependencia de transfusiones en casi el 60% o 70% de los pacientes, lo cual es algo muy alentador.
Puedo decirte ahora, ah, el estudio internacional de fase 2, fase 3, está en curso. ¿Qué hay del trasplante de células hematopoyéticas halogénicas? Como dije, no todos pueden ser candidatos para el trasplante, así que necesitamos tener un límite de edad. Por lo general, usamos 70 años como un buen límite para el trasplante o no trasplante. Además, en algunos centros pueden llegar hasta 75 y en algunos, a nosotros, centros trasplantan a un paciente de más de 75 años, pero 70 es realmente un umbral razonable. Así que, en primer lugar, necesitas mirar la edad del paciente. Luego, necesitamos observar las comorbilidades, por ejemplo. Si miramos este puntaje de riesgo específico para trasplantes optimizado de EBMT, es específico para MDS y hay otro puntaje con CIBMTR. Así que si miramos primero la edad, menor de 50 y más de 50 años y menores, en realidad para la edad no podemos hacer nada. Oh. Clases de sangre, si tienes al menos un 1% de blastos en la sangre, esto es un punto. Recuento de plaquetas menos de 50 gig o menos de 50. Tipo de donante. Si has identificado un hermano idéntico real o un no emparentado compatible, es un punto. Citogenética juega un papel importante incluso después del trasplante. Esto es algo importante a considerar. Muy bueno a pobre o muy pobre o cariotipo monosomal, estado 0 del virus citomegálico. Creo que hoy en día es difícil considerar este factor. Pero con el pequeño móvil y el tratamiento profiláctico para el CMV, pero en el momento de este estudio, nosotros teníamos esta profilaxis para el citomegalovirus. Y luego, el índice de Karnov-Singh es algo muy importante aquí, como puedes ver aquí con un punto, así que puedes en todo este punto. Y podemos clasificar al paciente entre bajo riesgo, intermedio, alto y muy alto riesgo. Así que si miramos la supervivencia de pacientes con muy alto riesgo después del trasplante, entonces la supervivencia media es de menos de un año. Así que necesitas considerar esto cuando tengas que tomar una decisión de trasplante para tu paciente. Así que tienes la edad y tienes comorbilidades. Puedes usar este sistema de puntuación UH o puedes usar el CIBMTR. Es similar a este. Ahora, ¿cuándo transportar? Esta es realmente una pregunta desafiante. Así que, ¿recuerdas? Yo diría este modelo de decisión de Markov, ¿dónde usarlo? Cuando teníamos la puntuación de riesgo IPCSI, podíamos observar que los pacientes con MDS de bajo e intermedio, digamos de menor riesgo, retrasar el alotrasplante. Era beneficioso para esos pacientes. Así que no era necesario comenzar a trasplantarlos de inmediato. En contraste, para los pacientes con mayor riesgo, intermedio a alto riesgo, el halogénico de inmediato es la mejor opción para esos pacientes. Ahora, tenemos este IPCCR y tienes estas mutaciones genéticas y alteraciones, así que el mismo trabajo se ha realizado, incluyendo decisiones basadas en el genoma, y observamos exactamente los mismos resultados. Así que para los pacientes con menor riesgo necesitas retrasar el trasplante para cualquier edad. Un paciente con un trasplante de mayor riesgo necesitas trasplantar al paciente de inmediato. Para los intermedios, tal vez puedas esperar para un paciente entre 40 a 55 años, un pequeño número de pacientes, pero ir al trasplante, ¿sabes? Se vuelve muy
Importante. En un área de pacientes de más de 61 años, la mayoría de los pacientes, diría yo. Entonces, basado en esto, podemos decir cómo manejar el trasplante de falla espacial. Tienes tu SMD confirmado, tienes a tu paciente apto para el trasplante, así que miras el IPSSR o IPSSM, como dije, para mayor riesgo, vas directamente al trasplante. Para pacientes con IPSSR o IPSSM de menor riesgo, es una evaluación dinámica. Necesitas esperar. Ahora, ¿qué hacer con IPSSR? Intermedio. Entonces, si recuerdas, 3 años para una supervivencia. Vamos al trasplante, esperamos. Entonces, en realidad, necesitas observar factores adicionales como blastos en la médula ósea, más del 5%, citopenias profundas, hemoglobina, menos de 8%, neutropenia, trombocitopenia, fibrosis severa de la médula ósea, citogenética deficiente y número de mutaciones somáticas. Si recuerdas hace 2 o 3 diapositivas. Así que si tienes uno o más factores, entonces vas al trasplante. De lo contrario, continúas la evaluación dinámica de esos pacientes. Y un paciente hoy con menor riesgo puede convertirse en un paciente con mayor riesgo mañana si hay un empeoramiento de la citopenia, aumento de blastos en la médula, etcétera, y especialmente el fracaso del tratamiento inicial, especialmente el agente hipometilante en quimioterapia tipo inducción, ATG, etcétera. Así que si tenemos esta progresión, entonces vuelves confirmación y viabilidad del trasplante halogénico y continúas con esto. ¿Necesitamos un puente antes del trasplante? Esta es una pregunta muy desafiante. De hecho, tenemos muchos estudios retrospectivos en contra del puente antes del trasplante. Tenemos algunos resultados conflictivos, pero no tenemos ningún estudio prospectivo. Desafortunadamente, nunca tendré un estudio así para comparar directamente el trasplante de inmediato o después del puente tratando de reducir el estadio. Entonces, ¿cómo resolver esto? Estrella, problema, ¿cómo abordar esta pregunta? De hecho, con el grupo de trabajo de malignidad crónica hicimos este excelente estudio tratando de responder a esta pregunta. Fiona, responde a esta pregunta. ¿Mejora el pronóstico de los pacientes con neoplasia mielodisplásica la reducción de estadio del IPSSR antes del trasplante? ¿Por qué reducir el estadio? ¿Por qué no? Remisión completa, por ejemplo, porque sabemos nosotros como máximo somos capaces de lograr que el 30% de los pacientes alcancen la remisión completa, no más. Así que lo que podemos esperar, lo mejor, es realmente reducir el estadio del IPSSR. Nunca llegamos a la remisión completa para todos los pacientes. Así que dividimos a los pacientes en 3 categorías. Mismo IPSSR, progresivo entre el diagnóstico y el trasplante o mejorando. Si miramos la supervivencia es absolutamente lo mismo. No es específico. Si observas la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia libre de progresión, tenemos absolutamente lo mismo. Así que reducir el estadio del IPSSR antes del trasplante es realmente algo para hacer, observar o intentar tener. Y debes tener en cuenta que con cualquier tratamiento la toxicidad puede llegar hasta el 30%. Es decir, hasta el 30% de los pacientes nunca se someterán a un trasplante debido a la toxicidad del tratamiento puente. Así que esto es algo importante. Y para algunos pacientes, incluso después del trasplante, si desarrollan algunas comorbilidades justo antes del trasplante, el resultado del trasplante es menos favorable y tratamos de observar al paciente con el mismo IPSCR
en el diagnóstico y trasplante, mejorando y progresivo. Lo que podemos ver es que los pacientes no tratados con el mismo o con alta competencia tienen una mejor supervivencia que quimio u otro. Esto es decir, el fracaso de la quimio para tener lo mismo, porque necesitas una transmisión realmente completa con esto. Mejorar. Con quimio es mejor, pero con el otro es lo mismo. Y enfermedad progresiva, no tratada, demostró una mejor supervivencia. Así que me gustaría volver a decir que reducir el IPSSR antes del trasplante no tiene sentido. Sin embargo, si puedes, organizar tu trasplante dentro de 3 o 4 meses después del diagnóstico, entonces ve directamente de inmediato al trasplante. De lo contrario, necesitas tratar a tus pacientes. No puedes esperar 6 meses, 1 año o 2 años antes de comenzar el trasplante. En este caso y en el caso de ensayos clínicos, entonces es otra cosa. Así que, en este caso, necesitas observar la citogenética y los blastos de la médula. Así que la citogenética de alto riesgo no es buena para la quimioterapia e incluso para los agentes hipometilantes. Pero si no tienes esta citogenética de alto riesgo y tienes más del 10% de blastos, así que la quimioterapia puede ser la mejor opción en lugar de hipometilantes, ya sea azacitidina o decitabina. De lo contrario, si puedes o organizar tu trasplante dentro de 3 a 4 meses, entonces vas directamente a un allotrasplante. Esta es mi propia opinión. Sé que no hay un consenso internacional sobre esto, pero desafortunadamente nunca podremos ser capaces de realizar un estudio prospectivo para esos pacientes. ¿Qué hay sobre las modalidades de trasplante? Entonces, primero que nada, ¿qué hay sobre el acondicionamiento? Necesitas un RIC o MAC, así que es muy difícil tener una idea. Así que hicimos este estudio, un gran estudio dentro del grupo de órganos magnéticos crónicos, intentando identificar un subconjunto de pacientes que puedan beneficiarse más con RIC y MAC, etcétera. Y limitamos este estudio a pacientes mayores de 50 años. Como puedes ver aquí, tienes una curva superponible para supervivencia libre de enfermedad o supervivencia global. Así que más de 50 años, RIC puede hacer exactamente lo mismo que MAC. Así que la modernidad en el trasplante es un sentido común, diría yo, para la selección de donantes. Comienzas con un donante relacionado compatible, si no tienes uno no relacionado compatible, y luego haploide o donante no relacionado incompatible, cordón umbilical, según la preferencia del centro, por supuesto. Para el acondicionamiento, realmente es la edad, comorbilidades. Si es alto, vas por RIC joven, menos de 50 años. Baja comorbilidad, tal vez maca y el régimen, el fluido alquilante basado en rabina y nuevas combinaciones en investigación. Están ahora abajo. Investigación como agregar venetoclax y otras moléculas. Sabemos que los pacientes pueden recaer después del trasplante, así que necesitamos monitorearlos. Lo que podemos hacer, tenemos un estudio tratando de monitorear a esos pacientes, pero tenemos algunos problemas con esto, porque la genética molecular, si se tiene en cuenta la fisiopatología del SMD, proporciona información pronóstica sobre el curso natural de la enfermedad y ayuda a predecir el éxito de varios enfoques terapéuticos, incluyendo ALELO. Sin embargo, todavía necesitamos un método estandarizado para el monitoreo de la EMR en SMD. Estoy hablando sobre el CMD. Y el método óptimo para el monitoreo puede ser que necesitemos una combinación de dos métodos para estar más seguros. Así que déjenme darles algunos estudios. En este estudio hicimos esto con
WT1. Esto es una LMA. Entonces, cuando tienes un post-trasplante, WT1, EMR, o positivo o negativo, la diferencia para la recaída, realmente no necesitas mirar eso. Valor P, porque es realmente visible. Aquí es donde está la supervivencia, ya sabes. Entonces, cuando tienes este T1 alto después del trasplante, tienes que hacer lo que puedas para salvar a tu paciente porque la supervivencia es muy baja. Nuestros resultados fueron confirmados en otro estudio, incluyendo esta vez LMA y SMD, ¿sabes? Y tenemos absolutamente la misma curva. Este estudio es más interesante porque usaron dos métodos para evaluar la MR. Entonces, citometría de flujo, panel de 10 colores de 9 marcadores, incluyendo a todos los grupos de diferenciación. Así que hicieron estos en el día 30 post-trasplante y para el genómico identificaron 39 genes. Quería tener una mediana de VAF de 38 que varía de 5 a 50 y observar la mutación positiva o negativa en el día 30. Así que, como puedes ver aquí, EMR negativa, ya sea con citometría de flujo o mutación, juega un papel, ¿sabes?, en la recaída post-trasplante. Y luego lo mezclan de las dos maneras. El mismo estudio con negativo, 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 positivo, positivo, negativo, etc. Así que, pero el número de pacientes se volvió tan pequeño porque 4 cohortes del paciente, así que decidí no presentar porque creo que esto es suficiente para esto. Así que necesitamos confirmar para demostrar el viabilidad de Tau. Así que intervención post-trasplante, lo que podemos hacer después del trasplante. Así que en este estudio, Tam, observamos a pacientes que recayeron después del síndrome de aterosclerosis y el tratamiento recibido, podemos ver aquí, la inmunoterapia dio el mejor resultado, una mayor supervivencia del 30% a los 2 años. Así que necesitamos un efecto inmunológico para esos pacientes. Entonces, ¿qué pasa con el DLI para esos pacientes? Cuando digo, aquí IT es la segunda ley o DLE. Entonces, ¿qué pasa con la profilaxis en algunos pacientes en el estudio de LMA? De hecho, aquí se puede ver menos recaídas y mejor supervivencia. Pero cuando hicimos el mismo estudio con SMD y LMA dentro de la Sociedad Francesa de Trasplante Pulmonar, no encontramos ninguna diferencia entre la cohorte control o preventive. Así que realmente no recomendamos la profilaxis con DLI para este paciente, porque hay que tener en cuenta, después del DLI, observamos entre un 10 a 15% de mortalidad relacionada con el DLI. Así que esto no es despreciable. Por lo tanto, necesitas tener esto en cuenta. Para la infusión del donante, solo entonces, cuando tienes MRD negativo y MRD positivo con DLI, tienes la misma supervivencia en comparación con MRD positivo sin DLI. Y lo mismo para la recaída, de manera preventiva. Así que necesitas MRD positivo, por ejemplo, para comenzar a tratar con DLI, por lo que es pues muy efectivo y no puedes usar el DLI de manera preventiva, basado en el quimerismo completo, como puedes ver aquí, y eres capaz de revertir el quimerismo, tienes una mejor supervivencia. Y este paciente recibió un retraso, pero nunca volvió al 100% del donante, así que murieron.
y esos pacientes nunca recibieron el retraso diario. Así que retraso preventivo. Es realmente efectivo. Y este es un nuevo estudio aún no publicado. En nuestros centros, como podemos ver aquí, comparamos el resultado de los pacientes que recibieron el retraso con enfermedad controlada o enfermedad progresiva. Con enfermedad controlada, como puedes ver aquí, algunos pacientes progresaron a pesar del DLI y otros con enfermedad progresiva en el momento del DLI. Lograron controlar la enfermedad o CR. Y si miramos la supervivencia oral es muy fácil. Cuando tienes un DLI efectivo, tienes una mejor supervivencia en comparación con el fracaso del DLI. ¿Qué hay de los agentes hipometálicos? Entonces, tenemos muchos estudios a favor del agente hipermortem como mantenimiento, pero es contradictorio. Resultados mezclando MLS, MDS a menudo en fase 2. Y luego tenemos este metaanálisis que dice, ahora está bien, esta es la demostración de la efectividad de NMDS. Sí, el hidrógeno está en MDS. Pero si miras este estudio en profundidad, puedes ver algunos problemas de cafeína mezclando MLNDS, un estudio prospectivo de CTPO-GCSF y otro fue EISA. No puedes mezclar estos dos. Algunos estudios aún no se han publicado, solo resúmenes de reuniones. No puedes usar resúmenes de reuniones en el metaanálisis. Y estos estudios fueron difíciles de encontrar. Y hay otro problema, lo que llamamos sesgo de tiempo de inmortalidad, porque si comienzas la observación desde el día del trasplante, por supuesto, todos los pacientes que murieron antes del 16, o por ejemplo, antes de recibir EISA, estarán en el brazo de ausencia de EISA, y todos los demás que podrían recibir EISA estarán en el otro brazo. Así que este es un problema y necesitas hacer algo para evitar este sesgo de inmortalidad. Hicimos lo mismo en el Hospital Universitario de Lille y comparamos EISA versus no EISA en esos pacientes. Y como puedes ver aquí, absolutamente nada. Es la misma. Oh. Tasa de recaída, los dos. Basado en esto, no recomendamos ASA después del trasplante. Ahora, ¿qué pasa? Con la combinación de CLACS más ASA, entonces hay algunos estudios en curso para esta combinación. Sin embargo, parece que es un poco tóxico. Y realmente necesitamos entender y encontrar la mejor dosis para esta combinación en esos pacientes. ¿Qué pasa con la dosis de sangre de citabina más venetoclax? Esto es muy alentador si miras este estudio, pero desafortunadamente todavía está en fase 2. Así que necesitamos la fase 3 para confirmar esta combinación. Lo mismo, o con ASA oralmente. ¿Sabes? El resultado es muy alentador, pero todavía está en fase 2 con un pequeño número de pacientes, 20 pacientes, y mezclando ML y MDS. Así que necesitamos más estudios para confirmar esto. Así que esta es la imagen completa. Si necesitas ir a trasplante, necesitas considerar factores relacionados con el paciente, factores relacionados con MDS, factores relacionados con el trasplante y puntuaciones de trasplante de MDS, y luego decides. Mi mensaje sobre tecnología en el hogar es que la hipotensión sigue siendo un estándar de cuidado para MDS de alto riesgo. Hasta ahora, las combinaciones basadas en HMA están bajo investigación, especialmente venetoclax y azacitidina. Los ensayos clínicos son muy alentadores. La recaída post-trasplante sigue siendo un problema para esos pacientes. Perder un quimerismo completo del donante puede ser el primer marcador de recaída, excepto para WT1. Así que necesitamos ser cuidadosos. Algo para estandarizar la MRD post-trasplante para esos pacientes. El retraso profiláctico no parece ser útil en el post-trasplante. Y luego el mantenimiento con hipotensión ya no es un estándar de cuidado. Incluso la Red Europea de Leucemia no recomienda este tratamiento.
Otros medicamentos y combinaciones están bajo investigación. Así que, muchas gracias. Estaré encantado de responder a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Jakub Aga, por un increíble y completo webinario. Obviamente, el vaso está medio lleno o medio vacío, porque muchos de los estudios no transmitidos han sido negativos y un poco decepcionantes. Pero por otro lado, y como mencionaste, ahora podemos ofrecer curabilidad con trasplante a pacientes mayores de hasta 70 años o incluso más. Hemos recibido muchas preguntas, así que intentaré estructurarlas. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, sobre medicamentos acerca del estudio de Verona. ¿Alguna perspectiva en alguna información sobre estos resultados? Pero puedo decirte, desafortunadamente, todavía está en la lista de, ya sabes, una combinación efectiva. Sí, está bien, entonces no eres muy optimista al respecto. Bien. Una pregunta es sobre el o IPS molecular. ¿Deberíamos usar rutinariamente los IPS moleculares para decidir si ir al trasplante o no? Entonces, para ser honesto, el IPSCR es suficiente hasta ahora para distinguir entre MDS de mayor riesgo y de menor riesgo. Así que podemos decidir con esto. Y para los intermedios, como dije, ya sabes, si miras factores de riesgo adicionales, puedes seleccionar a los pacientes que pueden ir a trasplante o no. Y con estos factores pongo al final el número de mutaciones conductoras, etc. Así que, entonces, si puedes usar el IPSSM, ¿por qué no? Pero si no está disponible para ti tener este NGS, etcétera, para los pacientes, entonces el IPSCR sigue siendo un sistema de puntuación realmente válido. Excelente. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas sobre la gestión antes del trasplante. Así que hay preguntas sobre el umbral en términos de blastos. Cuando hay un punto de corte donde comenzarías con Asaven, por ejemplo, y ¿cuál sería el objetivo antes de detenerse? ¿Cuántos ciclos o qué tipo de respuesta te gustaría lograr antes de ir al trasplante? Gracias por esta pregunta. Así que creo que con la nueva clasificación ahora, la mayoría de esos pacientes no tienen tantos blastos. No hay un límite. Si tienes un SMD, incluso con el 13% de blastos, etcétera, si puedes ir al trasplante dentro de 3 meses, 4 meses, ve al trasplante. De lo contrario, por supuesto, si comienzas un tratamiento necesitas al menos tener algo de eficacia. No tiene sentido hacer solo un curso, como una furgoneta, y detenerse. No tienes ningún beneficio y tienes solo toxicidad. Así que, si comienzas, al menos necesitas 3 o 4, ya sabes, cursos, como una furgoneta antes de referir al paciente al trasplante. Pero, siempre que sea posible, el trasplante de inmediato es realmente la mejor opción. Pero no es posible en todas partes. Eso me lleva a otra pregunta que tenemos en esos pacientes que están respondiendo, así que puedes ver que están respondiendo. ¿Deberíamos insistir hasta la remisión completa o incluso la negatividad de la EMR si podemos evaluarla? ¿O deberíamos en algún momento decir, está bien, estoy contento con 4% de blastos y me iré al trasplante? Esta es la segunda opción. Bien, entonces no deberíamos insistir demasiado para lograr RC o EMR negativamente. No, porque en primer lugar no sabemos, wow, ¿qué significa esto? No tenemos datos para esto. Y en segundo lugar, como sabes, esos pacientes pueden ser controlados. Y luego un día tienes esta recaída y pierdes todo. Tenemos otra pregunta del doctor Murad Ali sobre, de hecho, los dos agentes hipometilantes, a saber,
5 como citogen y la citabina son iguales? ¿Puede uno superar la resistencia al otro? O, para ti, es simplemente usar lo que tengas. Absolutamente solo usa lo que tengas. Sabes, en algunas situaciones se informó que esta citabina puede, ya sabes, superar la azacitidina, etcétera. Pero no estoy seguro de que tengas los dos medicamentos en el mismo país. Así que la pregunta fácil es, usa lo que quieras. Excelente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En una de tus diapositivas mencionaste la sangre de cordón umbilical como una opción de fuente de injerto. Y tenemos un comentario aquí de que AYO y MDS hay un gran riesgo de no injerto. Entonces, ¿cuál sería tu enfoque óptimo, estrategia y tal vez acondicionamiento para asegurar el injerto y evitar el rechazo del injerto, ya sea fallo primario del injerto o rechazo secundario? Sí, no, estoy completamente de acuerdo en que MD aún no es realmente una enfermedad a la que nos enfrentamos, ¿sabes? El rechazo del injerto tan fácilmente. O ya sabes, no es como la mielofibrosis, ya sabes. Y la tasa de injerto es muy correcta. Después de MDS, yo diría ahora, para la sangre de cordón, en realidad, ya no uso sangre de cordón, pero todavía tengo algunos colegas pediátricos. Ellos tienen pacientes 5 años, 10 años, etcétera. Es muy raro, pero desarrollan síndrome mielodisplásico y a veces continúan usando Cordoblop. Sí, esa era la pregunta. Pero para mí, para adultos, no. Es realmente fácil. Comenzamos como dije. ELA compatible, relacionado, no relacionado y luego incompatible o APLO, no lo sabemos. Excelente. Muchas gracias. Una pregunta sobre DLI. Entonces, concluiste que el DLI profiláctico no tiene gran valor. ¿Qué hay del DLI curativo en caso de progresión después del trasplante? Es muy importante, creo especialmente. Si puedes combinar, ya sabes, quimioterapias, yo por otro ejemplo, o venetoclax, luego DLI. Esta combinación es realmente efectiva, como demostré. En el estudio de diapositivas que hicimos, tuvimos algunos pacientes, ya sabes, con enfermedad progresiva, lograr la remisión completa después de DLI, especialmente con esta combinación. Excelente. Otra pregunta sobre la terapia de mantenimiento después del trasplante para MDS. Si el paciente no estaba realmente respondiendo a la azacitidina, ¿la usarías aún para el mantenimiento después del trasplante? Si el paciente respondió o no, no uso azacitidina después del trasplante. Como yo, sí. Te mostré. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es tu elección para la terapia de mantenimiento? Desafortunadamente nada. Monitorear a los pacientes y DLI preventivo y reducir el tratamiento inmunosupresor para esos pacientes, ya sabes. Así que monitoreo cercano y DLI, o sea necesario. Bueno, estupendo. Creo que podríamos pasar toda la tarde o noche en este tema tan emocionante. Me gustaría tomar un momento para expresar nuestra sincera gratitud a usted, profesor Jakub Aga, por compartir sus experiencias en el manejo de MDS de alto riesgo. Creo que el análisis muy reflexivo y exhaustivo que has realizado durante este seminario web ha enriquecido verdaderamente nuestra comprensión de esta área desafiante. Y nuevamente me gustaría reconocer la contribución del profesor Jakub, no solo como clínico e investigador en este campo muy difícil de tratar. Campo de MDS, MPN,
sino también como líder, quien ha ocupado posiciones clave dentro de las diferentes sociedades de trasplante, especialmente y con EBMT. Creo que su compromiso con nuestro campo es evidente y esperamos ver el impacto positivo de su continua liderazgo. Me gustaría agradecerles a todos por su participación activa y las preguntas que invitan a la reflexión. De hecho, hay más preguntas que respuestas en este dominio, pero creo que este compromiso en vivo con la audiencia es parte del ADN del ICH y es esencial para fomentar el intercambio de ideas y promover el progreso en hematología. Así que esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica. Donde quiera que estés, mantente seguro y cuídate, cuídense. Gracias. Muchas gracias.